Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Se reunían los apóstoles, que otra vez eran 12, porque ya habían resuelto el problemita de la ausencia del número de 12. Habían elegido a Matías y estaban los apóstoles, algunas mujeres que los acompañaban, entre ellas las que permanecieron al pie de la cruz en la hora difícil junto a María, la madre de Jesús. Ese es el núcleo de la iglesia. Se reúnen en torno a la Santísima Virgen y vivían en el cenáculo, eh, donde precisamente se había celebrado la última cena. Cenáculo, que viene del latín para designar una sala de cenar que estaba en el segundo piso, en la parte de arriba de las casas, era más fresquito. Ese lugar donde se celebró la última cena se conserva, es lugar de peregrinación, hasta por internet lo pueden ver. Allí se les había presentado el Señor resucitado, el primer día de la semana, el Dominus Day, el día del Señor, y allí se presentó el domingo siguiente a Tomás, que se lo había perdido la primera vez. Me detengo otra vez en la cita inicial, al cumplirse el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés estaba descrita en el Antiguo Testamento. Hay varias citas. eh, esta que tomo de Levítico 25:15 dice: desde el día siguiente al sábado, entre corchetes, ¿verdad? Pascua, el día después de la Pascua, contaréis 7 semanas enteras. Habréis de contar 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado. Termina la cita. Los judíos celebraban el día de la Pascua, el día 15 del mes de Nisan, el año en que el Señor resucitó. La Pascua cayó en sábado y esa celebración se llamaba la fiesta de las semanas. Comenzó como una celebración, acción de gracias por la cosecha, pero se había convertido también en una celebración para darle gracias a Dios por la cosecha de la ley, regalos que Dios le había dado al pueblo, de la ley, los, los 10 mandamientos, lo que se contiene en lo que leemos en el Antiguo Testamento. Entonces, si comienzas a contar al día siguiente al sábado, 7 semanas, pues 7 días, 7 por 7, 49, y como te dice el texto, que es al día siguiente, pues siempre en nosotros lo contamos 2 domingos. eh, Domingo, primer día de la semana, sábado el último. Entonces, al día siguiente del sábado, pues la celebración de Pascua la celebramos domingo y la de Pentecostés domingo. 7 es plenitud, porque para los judíos plenitud, porque en 7 días creó Dios el mundo, en 6 y el séptimo descansó. El séptimo es el sábado, y Dios redime al mundo con una nueva creación, y por eso resucita el primer día de la semana como el primer día de la creación. Eh, y es interesante porque Levítico fue escrito, qué sé yo, 1500 años antes de Cristo. Antes hay debate, 1500, 1300, 1200. Ponle 1500 años antes de Cristo, muchísimo más de 1000 años antes de Cristo, y ya está anunciando lo que va a ocurrir. El Viejo Testamento anuncia el Nuevo. Y este nuevo comienzo, por así decirlo, hace referencia al otro. Mira, cómo nosotros sabemos cómo fue el primer día de la creación, está en Génesis, así que comienza las Sagradas Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y vacío, la tiniebla cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena,
y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Hubo tarde, hubo mañana, día primero. Termina la cita. Así que comienza el Génesis, las Sagradas Escrituras. Compara eso con lo que pasa en Pentecostés. Estamos ahora otra vez en el cenáculo. La sala es amplia, hay algunas ventanas por las que se ve el resto de la ciudad. Después que el Señor había estado con ellos 40 días, había subido a los cielos ante la mirada de sus seguidores y han pasado 10 días desde la ascensión. Allí están todos con la mirada de la imaginación, vemos las caras de cada uno de los apóstoles, conocemos su carácter y el temperamento de cada uno de ellos porque los hemos visto en sus intervenciones a lo largo de los evangelios. Y de repente se produce desde el cielo un estruendo como de viento que sopla fuertemente. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. La calma se rompe, el ruido sobresalta. Parafraseando al Génesis, podemos decir que el Espíritu de Dios se cernía sobre la Virgen y sobre los apóstoles. Escuchamos el viento dentro de aquella sala en la que sin embargo no se mueve nada. Las caras de sorpresa de los que están allí sienten la presencia de Dios con ellos. Ruido, un estallido y de pronto como un fuego que incendia el techo y ese fuego se va dividiendo en lenguas posándose en las cabezas de cada uno de los que están reunidos allí y nosotros que estamos colados en el party sentimos el calentón en la frente, da calor pero no quema porque es como la zarza ardiente que vio Moisés, así en la frente de los apóstoles arde sin consumirse. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Acabo de citar el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Se llenaron de Dios sin que tenga que manifestarse eso necesariamente para nosotros. Nos podemos llenar de Dios aunque no veamos las lenguas de fuego. Porque digo, el Señor hace lo que desee, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que de ordinario podemos sentir la presencia de Dios sin cosas extraordinarias. Ser templo del Espíritu Santo, llevar el amor en el pecho. Los apóstoles se vieron arrasados con esa, al sentirse queridos, al sentirse amados, al sentirse abrazados por Dios, se sintieron como poseídos del amor divino y los que lo ven salir del cenáculo, pues ven, dice que ¿qué le pasa a esta gente? Están como borrachos, decían, parecían borrachos o parecían locos. Y ese fuego les quema por dentro. Los apóstoles no se pueden quedar callados, salen del cenáculo, se encuentran allí congregada una multitud que habían venido cuando oyeron el ruido, viene gente corriendo para allá, como buenos noveleros, a ver qué era lo que pasaba. Y entonces pasa algo muy importante, que es que cada persona que está allí empieza a escuchar cómo esta gente le está hablando a cada uno en su propio idioma. Dice la Sagrada Escritura. Se preguntaban, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Nosotros estamos ahí curiosos también, ¿no? Y nos damos cuenta de ese fenómeno. Pero allí hay gente de todos lados. Hay una gente que se llama los pardos, los medos, los elamitas. Es como una clase de geografía antigua. Gente del norte, gente del sur, gente del este, gente del oeste, gente de dentro del imperio, gente de fuera del imperio. Cada uno con sus ropajes típicos, gente vestida como vestían los romanos, con sobriedad, elegancia, otros con gente pobre, con túnica, hay turbantes, pieles de estos colores, acentos de todas clases. Y esos hombres entre los cuales estamos tú y yo, es como un anticipo de cómo la iglesia se va a expandir por todo el planeta. Porque a todo el mundo va dirigida la predicación de Dios. A todos son llamados a ser hijos de Dios.
de todas las regiones de la tierra. Entonces, y ahora acuden a escuchar el ruido, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? El Papa va para allá y está en España o África o lo que sea, porque hay un deseo de encontrarse con Dios y saben que algo bueno hay ahí. Entonces, ¿y cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que están diciendo esa gente? Pues dicen que Jesús está vivo, que Jesús, pero eso no lo habían matado. Sí, pero ellos dicen que está vivo. Eh, y entonces se acerca a la gente y algunos vienen con deseos buenos, otros vienen porque no había más nada que hacer, no había nada en Netflix ese día. Otros vienen con perjuicios para burlarse o para vacilar. Da igual, porque la gente después que venga a todo da el mensaje. Y de hacer discípulos a todos los pueblos. No, dijo el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no en los nombres, porque Dios es uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pequeño amor es el tuyo si no sientes el celo por la salvación de todas las almas. Una cita del libro de Camino, el punto número 796. Y nosotros queremos tener un amor grande, un amor que se pega a los demás, un amor como el que Dios tuvo por nosotros. Y Pedro comienza a predicar allí. Judíos y vecinos de todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Así empieza el discurso. Y yo no te lo voy a leer, pero tú puedes leerlo en el capítulo 2, versículo 14. Empieza y termina en el versículo 36, una joya. ¿Y qué efecto tuvo esa predicación de Pedro? Pues se les traspasó el corazón y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. 3,000 personas se acercaron a Dios y se convirtieron y formaron parte de la iglesia. Pero si este no es un orador genial ni un filósofo erudito, este es un pescador, un judío piadoso que conoce la escritura y que ama a Jesucristo. Eso es lo único que hace falta. Era el discurso de un hombre que con el corazón, hace a poco tiempo, cuando el Señor le había preguntado 3 veces y lo amaba, le contestó con el corazón: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y es que Dios ahí en Pentecostés está empezando a hacer su obra que se extenderá a todo el mundo, para lo cual no necesita expertos que hayan cogido cursos de mercadeo, lo que necesita son corazones enamorados. Y yo quiero ofrecerte un regalo, pero solamente lo va a captar el que esté atento hoy. Si estás dormido, si estás viendo la charla y estás a la misma vez multitasking, a lo mejor te lo vas a perder. El regalo es una idea. El maestro nuestro instituyó la Eucaristía, Cristo único y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec. Y si quieres saber qué significa eso, vete a Hechos de los Apóstoles allí y la carta a los Romanos se explica eso. Pues Cristo convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre y nos hace una promesa: el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré. Esa es la palabra del Señor. Pues márcalo en un bolígrafo en la Biblia, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 54. Mira, la misa tiene 2 partes. La primera parte se llama liturgia de la palabra y la segunda parte se llama liturgia de la Eucaristía. La palabra liturgia es una herencia griega y se usaba para obras y trabajos que se hacían para el pueblo. Los cristianos cogimos esa palabra y la convertimos en algo que hacemos para el pueblo de Dios, para toda la humanidad, para todo el cosmos. Participación del pueblo de Dios en la obra de Dios. Participamos de una cosa misteriosa que el Señor mismo nos ha pedido que hiciéramos. Hagan esto en conmemoración mía. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la misa? Obedeciendo lo que Él nos dijo. Pues
está la liturgia de la palabra, se leen los textos sagrados, el sacerdote las explica o el diácono, y hay una parte que se llama liturgia de la Eucaristía, donde el cuerpo y la sangre del Señor se convierten, el vino y el pan se convierten en el cuerpo y en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y la palabra liturgia, pues se usa no solamente en la misa, bueno, la misa es la liturgia más importante, pero también en los otros sacramentos, la liturgia de las horas, así es el título, unas oraciones que hace el pueblo de Dios en todos los países, ¿verdad? Se ha traducido, cada cual lo hace en su idioma vernáculo o en el que quiera hacerlo. Y hay muchas otras celebraciones de la iglesia que son celebraciones institucionales, por así decirlo, aunque esa palabra es muy fea, pero pues tenemos, como decía, esas dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y hay algunas personas que plantean que además de la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, hay una tercera liturgia. Tercera liturgia. Y comienza cuando el sacerdote, si la está celebrando la misa en latín, dice ite missa est. Ite missa est. Esto se ha traducido en todas las conferencias episcopales, cada cual lo traduce a su idioma vernáculo para que la gente lo entienda. Ite missa est, la traducción literal de eso sería vayan, enviados son. Ite missa est. Vete, enviado eres. Entonces, el Papa Benedicto XVI decía que había una profunda relación entre misa y misión. Misa, hasta se parece en español, misa y misión. Mira cómo lo decía San José María. Todas las obras de los hombres se hacen como en un altar. Todas las obras de los hombres se hacen como en un altar. Y cada uno de vosotros, cada uno de los que estamos aquí y los que estamos en el Zoom, cada uno de nosotros que somos almas contemplativas, almas que queremos encontrarnos a Dios en medio de nuestras ocupaciones profesionales, en medio de la familia, en medio de la comunidad, en medio de los vecinos. Cada uno de nosotros en nuestra propia jornada dice de algún modo su misa, que dura 24 horas, en espera de la misa siguiente, que durará otras 24 horas y así hasta el fin de nuestra vida. Voy a la misa, si voy esta mañana y tengo el privilegio de ir mañana también, pues desde que salí de misa hasta que vuelvo a entrar, estoy en la tercera liturgia. En la misa ocurre una transubstanciación. Esa es una palabra que se tuvo que inventar para explicar este misterio. Transubstanciación. De agua en vino, de pan en carne. Y cuando yo salgo por la puerta del templo, después de la misa, estoy entrando en tierra de misión. Tierra de misión, todo lo que está fuera del templo es tierra de misión. Y yo que soy sacerdote, pero es que espera, yo estoy casado y tengo tres hijos y 4 nietos. Sí, pero yo soy sacerdote también. Porque cuando a uno lo bautizan, en el bautismo lo convierten en sacerdote también. Pueblo de sacerdotes, nación santa. Entonces yo que tengo, por el virtud del bautismo, tengo el sacerdocio común de los fieles, estoy llamado también a transubstanciar el mundo, santificándolo, todo lo que yo toque, creando, haciéndolo mejor. Y yo mismo cambiando, santificándome yo y santificando a la gente que me rodea, santificando a los demás. Y al terminar la liturgia de la Eucaristía, comienza mi liturgia. La liturgia mía como enviado. Y cuando yo salgo de la misa, comienza mi misa. Entonces yo en Cristo y con Cristo, yo soy también sacerdote, víctima y altar. Y entonces Dios extiende en mis manos débiles las poderosas manos suyas y entonces se transforma y yo me convierto en instrumento de Dios para hablar, para escuchar a los demás, para comprenderlo. Oye, pero 24 horas, pero una misa de 24, pero sí, es que yo tengo que dormir,
pues en esas 24 horas están tus horas de sueño. Y yo ten la paz y la tranquilidad de que cuando estás durmiendo, estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Sí, porque Dios quiere que tú descanses y quiere que te alimentes y quiere que te tomes las pastillas que te tienes que tomar. Cuando yo me doy una cervecita con un pana mío, con un amigo mío, o un café con alguien, le escucho sus problemas, sus preocupaciones. Yo estoy haciendo la misa. Se puede hacer misa con cervecita, porque es que la misa mía es en lo que yo tengo y la tuya, en el encuentro con los demás. Y, y ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando venga el juicio final, ¿qué nos va a decir el Señor? A mí me lo hiciste. ¿Te acuerdas cuando fuiste y escuchaste a aquel amigo tuyo que te da la preocupación? A mí el que escuchaste era a mí me lo hiciste. Se podría decir que yo me tomo una cervecita con Jesucristo. Que tú te tomaste la cerveza. Sí, porque Dios sale al encuentro del hombre en cada persona y en cada acontecimiento. Igual cuando yo atiendo a mi familia, cuando yo estoy fregando, o cuando paso un mapa, o paso una escoba, lo que sea. Cuando yo hago mi trabajo lo mejor que yo puedo. Y a regresar al templo al otro día, cuando voy a la Santa Misa, pues allí me está esperando Jesús con su cuerpo, con su alma, su sangre y su divinidad, y quiere que yo le cuente que, oye, ¿cómo te fue en la misa tuya? Fuera del templo, que Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que pasó. Sí, pero Él quiere escucharlo de ti, Él quiere que tú se lo digas, porque él sabía lo que había pasado a los discípulos de Maús y le preguntó qué era lo que quería que ellos le contaran. Y los discípulos le contaron. Y cuando mandó 72 a predicar y ellos vinieron, él los escuchó, él sabía lo que había pasado, él les dijo a ellos, yo veía caer el demonio, lo vi, él vio todo lo que pasó, pero quiere escuchar, no quiere que se lo digas tú porque le encanta nuestra voz, le encanta nuestra cercanía, como un padre quiere escuchar la voz de su hijo. Hay que pedir al Espíritu Santo que renueve todas las cosas y nos llene de alegría. En Pentecostés se renovó la faz de la tierra. Hubo una especie de nueva creación, una renovación, una restitución del plan original. Nosotros podemos renovar también, colaborar con el Señor, renovando el cosmos. ¿Y cómo? Empezando por nosotros mismos. En Pentecostés la gente habló en lengua y nosotros podemos hablar en lenguas también, lenguas nuevas, idiomas nuevos, en la lengua de la reconciliación, de la alegría, de la paz, la lengua del perdón.